último café del día de hoy, Mercedes, vamos a estar hablando de un tema que viene resonando desde hace algunos días y que va teniendo distintas aristas. Sí. Porque comenzó con un tema político, de cuarentena, de aislamiento, de respetar las restricciones, como habían sido las nóminas del listado, que habían ingresado a la Quinta de Olivos en plenas restricciones. Pero después tuvo derivaciones por todos lados. Bueno, y ahí surge la historia de Florencia Peña. Exacto. Esta actriz que, bueno, fue una de las visitas a la Quinta de Olivos en plena pandemia. Y a partir de ahí se generaron un montón de hipótesis, de historias, de gente que hablaba, que opinaba. Entre ellos, por ejemplo, Fernando Iglesias y Waldo Wolf, estos, legisladores que se refirieron en las redes sociales a Florencia Peña, hablando hasta que había tenido una historia con el presidente Alberto Fernández, hasta eso, entre tantas otras versiones. Porque fueron cruzando límites, claro, ¿no? Cada una de las declaraciones. No estaban ya en el torno si estaba bien, si había que respetar o no la cuarentena, cómo se había dado, sino también agrediendo a la persona. Ahí vemos los títulos. Este es Fernando Iglesias, que fue justamente uno de los que ha comenzado a marcar el camino de estas agresiones que estábamos mencionando. Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que encienda la economía para poner la Argentina de pie. Fue el tuit que dijo Fernando Iglesias. Waldo Wolf, ¿qué dijo? Pero ella de rodillas, ¿no? Allí, en signo de pregunta, bueno, y con un emoji. Sí, sí. Y Waldo Wolf, aclarando algo que estaba muy claro, me refería a la economía, también con otra carita. Bueno, Florencia Peña ahora ha denunciado a Fernando Iglesias y a Waldo Wolf por violencia de género mediática, institucional y simbólica. Bueno. Te decía que ayer mismo no pudo hacer el programa tampoco, Florencia Peña se sintió mal, bueno, por toda esta repercusión que tuvo todo esto, se hizo tan mediático también. Si vale la pena aclararlo, en su momento Florencia Peña destacó que fue a la Quinta de Olivos a hablar sobre la situación de los actores, ¿no? Que ese fue el motivo por el cual justamente se había llegado hasta la residencia de Olivos. Pero bueno, el tema, como decíamos, derivó en otras situaciones. Incluso desde la política también se está pidiendo que se aparten desde la Cámara tanto a Wolf como a Iglesias, justamente por estos dichos. Vamos a charlar sobre este tema con Victoria Aguirre, que es vocera de Mumalá Nacional, además candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Victoria, ¿cómo estás? Buen día. A ver, no te escuchamos. No te escuchamos. Si está mutado el micro, a ver si... En efecto, estaba muteado el micro. Aquí está. Ahí, ¿Cómo les va? Buenos días. Ahí te tenemos, Victoria. Ahí te escuchamos y te vemos bárbaro. Ahora sí. Bueno, qué tema este, ¿no? Cuánta violencia que se generan a través de estos mensajes. Y una vez más, ¿no? Sobre las mujeres, sobre el género. Sí, la verdad es que es lamentable los dichos de ambos legisladores y también es lamentable la repercusión del público al que le hablan, ¿no? Porque claramente esto viene direccionado a un público que termina avalando estos dichos. Porque, como bien decían, una cosa es cuestionar o criticar desde nuestro rol, digamos, al Estado con respecto a las visitas recibidas durante la cuarentena, ¿no? Pero muy distinto es utilizar la violencia simbólica, mediática, y yo diría hasta la violencia política, ¿no? Porque en el rol en el cual va Florencia Peña, digamos, a hablar con el presidente, también es un rol político. Entonces, yo no descartaría también esa figura en este caso. La realidad es que molesta y nos deja ver también lo que falta, ¿no? En cuanto a perspectiva de género y sobre todo esto que venimos reclamando siempre, el tema de la implementación de la ley Micaela en este recinto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede efectivamente en la Cámara de Diputados, en este caso en particular, ¿no? Sí, pero ¿qué sentís que pasó con Florencia? Bueno, Tamara Pettinato también ahora, viste que habló de que estuvo en la Quinta de Olivos, también tuvo que hacer su descargo, pero como mucho odio, ¿no? Se mezcla todo acá, se mezcla la política, se mezcla, bueno, un montón de cosas. ¿Pero qué sentís? ¿Por qué tanto ensañamiento con Florencia Peña, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver justamente con esto de no perdonarnos a las mujeres nuestra vida privada, ¿no? O sea, recordemos que Florencia ya fue
víctima de violencia en otros episodios sobre su vida íntima, en un video que salió por todos lados, una exposición Claro, ¿te acordás? Sí, sí. tremenda, y yo creo que eso es parte, o sea, yo creo que eso es parte de que termine siendo víctima hoy nuevamente de ataques misóginos y sobre todo con contenido sexista, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que entiendo yo, o por lo menos como yo lo veo desde mi rol, digamos, que es por cual terminan agrediendo a Florencia Peña de esa forma, ¿no? Victoria, y está, sí, discúlpame, digo, pero está muy claro, pero metiéndome en esa perspectiva, digamos, que es justamente lo que estamos notando, la gran diferencia, porque hubo y va a haber, y no se ha dicho lo mismo con visitas masculinas, digamos. Sí. Son tomadas absolutamente de otra manera, digamos. A que fueron está mal, pero nadie habló de un contenido sexual de un hombre, es decir, está muy marcada esa diferencia, ¿no? Y la pregunta Totalmente. Por la Quinta de Olivos han pasado funcionarios, jueces, personas del deporte, empresarios. Ahora, antes, y seguramente durante el tiempo que exista la Casa de Olivos seguirán circulando personas de todo tipo y toda índole por ahí. Pero a nadie osó nunca, o sea, hablan de jueces y hablan de jueces corruptos, ¿no? Sí. O de empresarios amigos del poder. Pero cuando hablamos de una mujer, automáticamente tiene la connotación sexual, sexual, en tono de denigrante, ¿no? Con la intención de denigrar y causar este dolor y este perjuicio. O sea, que hoy vos tengas en este caso, en el caso de Florencia, ¿no? Que vos tengas una mujer víctima de violencia que no puede presentarse a su lugar de trabajo, es muy grave. Claro. Es muy grave. Y esto es lo que ocurre con la violencia. Cuando una persona está sufriendo violencia, está padeciendo violencia de género, automáticamente tiende a aislarse, tiende a resguardarse, porque el daño es mucho peor, ¿no? Es como esta réplica constante de los dichos y de la intencionalidad con la que los legisladores lo dicen. Y la realidad es que también hay que cuestionar la falta de repudio, si se quiere, o la falta de control por parte de la propia institución. No hubo ningún tipo de sanción, ¿no? Son funcionarios públicos. Sí, y te agrego que no hubo pedido de disculpas tampoco, ¿no? Te agrego que no hubo ni siquiera pedido de disculpas por parte de los protagonistas. Déjame completar la pregunta, Victoria, y tiene que ver, digamos, esta situación que hablábamos recién, ¿no? Esa mirada distinta cuando es una mujer la que se refiere, es agregar lo sexual a cada uno de los comentarios. Esa perspectiva, por quien la tiene de esa manera, ¿es cambiante ante una situación o es la perspectiva que se sostiene? Y decir, y es ese modo de ver y de tolerar las situaciones. ¿Vos te referís, estamos hablando de si Iglesia tiene perspectiva de género? Claro, por ejemplo, o lo utilizan esto como una chicana política, lo utilizan como una chicana política, como una situación para sacar un provecho político. Lamentablemente me parece que o es su visión, digamos. Yo no puedo, o sea, no estoy en la cabeza de Iglesias, ¿no? Pero saben ustedes cómo se actúa, no es la primera vez, o sea, no es la primera vez que él acude a la violencia o a la agresión, digamos, como chicaneo político. Sí. Pero la realidad es que hay un límite, ¿no? Y cuando vos estás vulnerando los derechos de otra persona, los derechos personalísimos de otra persona, como son el derecho a la intimidad, el derecho al resguardo, a la salud psíquica y emocional, me parece que hay un límite. Y si sos diputado de la Cámara, diputado nacional, mínimamente el propio recinto tendría que haber evaluado algún tipo de sanción. Sí, encima no es la primera vez que Fernando Iglesias, por ejemplo, hace este tipo de declaraciones. Ahora en este caso con Florencia. Muy filoso, ¿no? Es muy filoso, sí. Es como que constantemente está, atacando, intentando así, hiriendo a las personas. Por eso, pero bueno, la realidad es que también atrás de ese personaje, ¿no? De esa agresión, hay un público que también lo aplaude. Sí, y eso es lo preocupante, está claro, ¿no? Bueno, recordemos que en breve vamos a tener elecciones y que este señor conforma parte de una lista. Sí. Entonces,
Bueno, tenemos que tener eso en cuenta, porque si queremos ir hacia una sociedad libre de violencias, bueno, tenemos que trabajar para que este tipo de situaciones, este tipo de personajes no tenga la libertad de poder decir lo que se le antoja en desmedro de cualquier otro ser humano. Bueno, incluso en la fuerza a la cual representa, digamos, dos referencias como María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, también allí han entrado en una tensión, ¿no? Por mirar de manera diferente estas declaraciones que han hecho tanto Iglesias como Wolf, digamos. Es decir, tiene también un impacto político pensando en las elecciones. Digamos, la realidad es que yo espero, desde lo personal espero que sí, porque justamente si trabajamos en esto que decíamos, queremos ir a construir una sociedad más equitativa y sin violencia, entonces estos dichos no tienen que ser condenados por la sociedad, ¿no? La realidad es que tanto sus compañeras de lista, digamos, no son las personas que tienen la amplitud con la perspectiva de género. Eso lo sabemos y me parece que también es parte del público al que apuntan. Pero bueno, tenemos que trabajar en esa mirada más amplia, porque la realidad es que como sociedad vamos evolucionando y hoy hay una crisis de representación en la Cámara. En el caso nuestro, nuestra lista es totalmente diversa y disidente. Digamos, tenemos 2 personas no binarias dentro de las listas, porque también hay que ir a cuestionar eso, ¿no? Tenemos que ir a poner en la agenda legislativa y política terminar de consagrar estos derechos que hoy algunos los tienen atados por decreto, ¿no? Bueno, y vos como candidata, en tu lista, ¿qué proponen con respecto a este tema de la paridad de género, la violencia de género, bueno, y todos estos hechos así que cada vez se repiten? Mira, bueno, nosotros como saben, hacemos el informe del registro de femicidios todos los meses desde el Observatorio de Mumalá. Nosotros pensamos y sabemos, de hecho tenemos un proyecto de ley presentado nuevamente este año con el pedido de la declaración de la emergencia Ni Una Menos, y la emergencia LGBTIQ+, donde justamente lo que pedimos es abordar la prevención. Tenemos que trabajar con las alertas tempranas, tenemos que trabajar con esa persona que va y se sienta frente al organismo que le corresponde, digamos, a denunciar violencia de género, y sin embargo se va a su casa sin ninguna respuesta, se va a su casa con un papel o, digamos, no hay seguimiento de esa cautelar que se le da o no hay seguimiento de resguardo de la vida de esa persona. Entonces hay que empezar a trabajar con eso. Hay que ampliar los programas de prevención de violencia y sobre todo la formación y la sensibilización con respecto a la violencia de género. O sea, estamos hablando de una temática... Está más que claro, Victoria, ¿no? Que todavía falta mucho camino por recorrer, digamos. Se ha recorrido mucho, pero falta todavía muchísimo por seguir recorriendo y mucho más con estos ejemplos, ¿no? Cuando representantes del Estado que ocupan un cargo legislativo a nivel nacional se expresan de esta manera. Está más que claro con el ejemplo. Victoria, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por atendernos en este segmento. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme. Abrazo, Hasta luego. Victoria.